Buenos días a todos, es un placer estar aquí hoy con vosotros. Venimos a contaros un proyecto que nos hace mucha ilusión contar de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Somos la Dirección General del Dato, yo soy Ruth del Campo, Directora General del Dato, y Alicia García Serna, jefa de unidad de apoyo de la Dirección General del Dato. Alicia es la responsable de este proyecto que venimos a contaros hoy. Es un proyecto verdaderamente transformador que quiere cambiar un poquito las estructuras de las administraciones con él y por eso venimos a contároslo, porque creo que tiene dos aspectos fundamentales que el formato y lo que busca conseguir que la hace especial, la hace muy especial y lo hace como un proyecto de los tractores de cambio de la propia administración. Antes de empezar, para quien no nos conocéis, somos la Dirección General del Dato. Comentaba que estamos dentro del Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública y nacemos hace 2 años con una misión muy clara, que es la de impulsar el uso de datos de una forma responsable y de una forma segura, pero impulsar el uso de datos en todos los aspectos, en todos los ámbitos de nuestra economía. Y bueno, en la forma en la que estamos organizados es que tenemos 2 departamentos, un departamento que se encarga fundamentalmente a lo que es analizar la economía del dato y a impulsar la economía del dato de nuestro país. Estudios de la Comisión Europea suponen que el uso del dato y la economía del dato son un 4% del PIB y está aumentando a doble dígito, por lo tanto es un sector económico tractor. Y gracias a es el equipo que se encarga de la economía del dato en el ámbito más de la innovación y del sector privado, ha puesto en marcha un plan de impulso, hemos puesto en marcha un plan de impulso de espacios de datos, en donde hemos financiado, gracias al plan de recuperación, 300 proyectos y movilizado 400 millones de euros. Los que estuvisteis en la sesión anterior, con Mobility Lab, hablando de espacios de datos, ese es uno de los proyectos de los 300 que comento que hemos financiado nosotros. Pero no nos quedamos, digamos, en el ámbito de la innovación y en el ámbito de que los proyectos los hagan otros. Nosotros, como Chief Data Officers de la AGE, hacemos y desarrollamos proyectos en la administración. Y el que hemos venido desarrollando en este último año viene precisamente a mejorar y a trabajar en la gobernanza del dato y en la apertura de los datos en el sector público, en el sector estatal. ¿Y por qué ahora? Porque nosotros con la administración, nuestro valor más importante son los datos. Tenemos datos sanitarios, tenemos datos de vivienda, tenemos datos de empleo, tenemos datos económicos, datos de medio ambiente. Todos estos datos, si los bien gobernados y bien compartidos, tienen un valor fundamental. Y ese valor es el que queremos hacer. Entonces, queremos realmente, estamos en un momento propicio que además con una herramienta como es la inteligencia artificial, una herramienta que te dota y te ayuda a democratizar el uso del dato de una forma todavía más eficiente, tiene un potencial enorme, ¿no? Esta es un poco la razón del ser del por qué ahora. También porque hemos contado con una inyección de capital del plan de recuperación también muy importante. Eso nos ha ayudado a poder impulsar un plan de esta forma y de estas características. Y también, cómo no, porque la regulación europea ha ayudado, viene impulsando desde hace muchos años el que compartamos los datos, ¿no? Y para aquellos que no estéis tan familiarizados con la regulación europea, cuando hablamos de datos siempre decimos protección de datos. Vale, sí, protección de datos nos ayuda a asegurar que los datos personales se usan con todas las garantías, pero es que hay mucho más de regulación de datos, ¿no? Y entonces nosotros, protección de datos, de hecho, lo lleva el Ministerio de Justicia y nosotros llevamos todo el resto de reglamentos que están vinculados con los datos y que promueven la reutilización. Desde la Directiva de Datos Abiertos, esta ya lleva más tiempo, ha sido una directiva además que ha sido actualizada en el 2019, que comenzó con la Directiva de Publicación del Sector Público hace ya más de 10 años y tenemos un largo camino, pero además en los últimos años se ha publicado y se ha reglamentos, no directivas, reglamentos que son de ejecución directa, que promueven la reutilización de datos sensibles, datos públicos sensibles. Este es el Reglamento de Gobernanza de Datos que nos obliga a las administraciones públicas a que los datos
sensibles puedan compartirse, pero bajo unas condiciones, por ejemplo, en entornos seguros de procesamiento, buscando la minimización de los datos, la pseudonimización, pero que pueden ser compartidos, es decir, compartidos no solo entre administraciones, pero también con el sector privado, también con el sector de investigación. Y un caso muy claro de ejemplo es el INE, donde comparte los datos y está acostumbrado, pero no solo el INE, es todos los sectores, los datos administrativos tienen y deben, gracias a esta normativa, poder compartirse con el exterior, ¿no? Después, en el ámbito privado, simplemente son unas pinceladas, en el ámbito privado, en materia de datos, tenemos el reglamento de datos que ha entrado en vigor el año pasado y que lo que promueve es que los datos no se queden encerrados, especialmente en los dispositivos de IoT. Estamos hablando de los datos que generan vuestros coches o de los datos que generan vuestro reloj inteligente, ¿no? Y promover esa interoperabilidad entre los datos del sector privado, esto obliga más al sector privado, también los datos de la nube, que no sea difícil cambiar de estos proveedores, ¿no? Bueno, pues esta es una regulación de datos en la que nosotros influenciamos y quería compartiros porque esta está muy vinculada a todo lo que es dato abierto o dato público protegido con el proyecto que presentamos hoy, que es Impulsa Data, y es un proyecto que ha sido un ejercicio de verdad, creo que de los más ambiciosos que ha habido, de apertura y gobernanza de datos dentro de la Administración del Estado. Y lo que hicimos fue, hace un año, hablamos con todos los organismos y ministerios, tuvimos reuniones con todos ellos, multilaterales, bilaterales, de todo tipo, para preguntarles qué necesitaban en materia de gobernanza de datos y en materia de apertura, cómo podíamos ayudarles, ¿no? Entonces teníamos un contrato, un solo contrato, no 23 contratos, un solo contrato en el que decidimos qué servicios comunes podíamos eficientar y trabajar directamente desde la Dirección General y qué servicios necesitaban tener ad hoc en cada uno de los organismos que quisieran unirse, ¿no? Y eso es lo que hemos venido a desarrollar. Al final, 23 ministerios y organismos se adherieron. Había algunos que dijeron que lo tenían perfectos sus datos y que no necesitaban nada, y otros decían, mira, no tengo capacidad y no puedo trabajar en ello, pero muchos quisieron unirse y estos han sido con los que hemos trabajado. Hemos trabajado con 23 organismos, les hemos dado algunos servicios comunes y con el propósito de poner a publicar o mejorar la calidad del dato de 250 conjuntos de datos. Pero es que además, a la vez que publicábamos datos, hemos ayudado, digamos, a cambiar un poco ese cambio cultural, a avanzar en la gobernanza y todo de una forma muy personalizada. Cada ministerio ha recibido, digamos, los servicios a la carta según el grado de madurez y de necesidades que tuvieran. Vale, muchas gracias, Ruth. Pues vamos a profundizar un poquito más en Impulsa Data. ¿Qué hace único Impulsa Data? La verdad es que muchísimas cosas. Ya las ha mencionado alguna Ruth, yo voy a destacar 4. Lo primero, porque es un marco unificador. Como bien decía Ruth, cuando hace, de verdad, poco más de un año nos empezamos a dirigir a ministerios y a organismos, lo que vimos es que, bueno, algunos es verdad que no expresaron mucha necesidad, pero en otros muchos lo que vimos es que empezaban o tenían incluso ya proyectos de gobierno, de disponibilización de datos, se estaban preparando para la IA, estaban también pensando en preparar a otros para la IA. Es decir, al final lo que vimos fue una serie de iniciativas que yo creo que Impulsa Data llegó en el momento perfecto para coordinar todas esas iniciativas y hacerlas avanzar por un camino común donde se compartiera conocimiento, capacidades y todos pudiéramos avanzar mucho más rápido y más seguros. Por eso decimos que es un marco unificador. No pretendimos hacer proyectos encorsetados, es decir, yo te estoy, ministerio o organismo, a hacer un proyecto con estas características, sino que nos amoldamos mucho a sus necesidades, siempre dentro del contexto de gobierno y publicación de datos, ¿vale? Pero intentamos hacer proyectos muy a medida para ellos y con los plazos que teníamos. Es un proyecto muy ambicioso porque pensamos que es el mayor proyecto dedicado a la apertura de datos en toda la Administración General del Estado, por lo menos hasta la fecha. Y, cómo no, el cuarto pilar es la promoción del cambio cultural. Es que Impulsa Data es un proyecto muy innovador y cualquier proyecto innovador, o bien acompañado con un cambio cultural, pues al final no es sostenible, no se interioriza en las organizaciones y termina que no escala. Vale.
Proyecto paraguas. ¿Por qué ya decimos que Impulsa Data es un proyecto paraguas? Porque al final Impulsa Data lo que pretende es combinar lo mejor de dos mundos. La coordinación centralizada, en este caso la que ejercemos desde ADG Dato, con esa ejecución localizada de proyectos, ¿vale? ¿Por qué coordinación centralizada? Porque al final los proyectos de gobierno y disponibilización o publicación de datos, apertura de datos, en realidad son parecidos. Necesitan unos inputs metodológicos muy similares, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, pensar en una capa centralizada de servicios y de coordinación, como decía antes, hace que los proyectos puedan ir mucho más rápidos. Pero luego, por otro lado, necesitamos una ejecución local. Necesitamos equipos de trabajo desplazados en ministerios y organismos que con todos esos inputs metodológicos que se genera desde esa coordinación centralizada los aterricen en proyectos útiles y sostenibles en el tiempo. ¿Cómo estamos materializando esa coordinación centralizada? Con servicios comunes, ¿vale? Lo que hicimos fue pensar ¿qué necesitamos para completar proyectos de disponibilización de datos y de gobierno de datos en ministerios y organismos, en realidad en cualquier organización? Bueno, pues lo que hicimos fue aplicar áreas técnicas, vamos a dividir vencedas, vamos a generar servicios comunes. Al final hemos generado 12 y esos servicios comunes al final son grupos de trabajo, personas con distintas especializaciones y capacitaciones, cada uno trabajando en un grupo de trabajo y que está generando material, buenas prácticas, guías, plantillas, material que luego los equipos de los proyectos cogen para implementarlo en el proyecto concreto, ¿vale? Entonces, ya os digo, hay esos 12 grupos de trabajo, esos 12 servicios comunes, los he encuadrado en estas categorías, estrategia, por ejemplo, basándonos en metodologías, basándonos en las normas UNE de gestión, gobierno y calidad, implementar plantillas, implementar documentos muy prácticos, que luego los equipos de trabajo, repito, puedan, con el proyecto concreto del Ministerio, fácilmente aterrizarlo, fácilmente instanciarlo. Pasando, por ejemplo, por estudio de herramientas de anonimización, por ejemplo, en la parte de tecnología, de herramientas PET. O, por último, solamente citar unos cuantos, el servicio de demanda sectorial. Es decir, uno de los servicios que estamos ofreciendo es ministerio o organismo. ¿Qué está demandando el sector privado de tus datos? ¿Qué sería muy útil que abrieras, que publicaras, para que pudieran generarse nuevos servicios, se fomentara la investigación, economía de datos, en definitiva? Claro, la parte tecnológica es muy importante, ¿vale? Es nuestra aliada. No, obviamente, nos apoyamos en tecnología para implementar proyectos. Nos hemos basado, nuestros proyectos al final han quedado categorizados en estas 4 que veis aquí y que os voy a contar brevemente. Tened en cuenta, importante, que estamos definiendo proyectos cuya duración media son 9 o 10 meses. ¿Vale? O sea, los hemos definido y la mayoría los hemos comenzado en verano de 2024 y os vamos a terminar en 2 o 3 meses vista. Entonces, daos cuenta al final que hemos tenido que ir muy al grano, hacer proyectos muy ejecutivos, muy concretos, y ya os digo que englobados en alguno de estos 4 de usos. El primero de ellos, el más completo, cuando implementamos herramientas de gobierno, implementamos metodologías de gobierno y además implementamos catálogo como escaparate para publicar los datos de ese organismo y ministerio, ¿vale? Eso sería. ¿En dónde hemos podido implementar ese caso de uso? Pues en los proyectos que iniciamos antes o que ya había una cierta preparación inicial del Ministerio o organismo, ¿vale? para poder abarcarlo en su totalidad. Por ejemplo, el Ministerio de Interior es el proyecto que estamos ejecutando. A partir de ahí tenemos combinaciones. Desde, por ejemplo, 8 proyectos que tenemos, donde hay herramientas de catálogo de publicación de datos, pero no tenemos implementado, repito, para este proyecto, una herramienta de gobierno formal, pasando por los que no, en este proyecto, repito, no están implementados ni catálogo ni gobierno formal, pero aún así van a publicar datos, porque al final todos esos datos, aunque no tengan su propio escaparate, su propio catálogo, todo eso se va a ir al catálogo nacional, a datosgov.es, ¿vale? Y pasando al último, ahí por ejemplo tendríamos a SEPE, ¿vale? Y terminando por
Cuarto caso de uso, que es gobierno sin catálogo, que ahí tendríamos, por ejemplo, a MIBAO. Vale, nada, no voy a entrar mucho más en tecnología, solamente el primer caso de uso, que antes os he contado, el que tiene gobierno y el que tiene catálogo, lo voy a despiezar un poco más, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo en esos proyectos? Al final, todos los proyectos tienen un alcance. Nos dirigimos a algunos datos de organización, a algunos procesos de negocio. Es imposible abarcarlo todo en el tiempo que tenemos. Con lo cual, lo que hemos hecho es seleccionar fuentes donde están los conjuntos de datos que nos interesa gobernar y, en la mayoría de los casos, luego publicar. Digo en la mayoría porque no todos los datos que se gobiernan finalmente van a una publicación, ¿vale? Quizás en algunos casos es uso interno. Pero bueno, hemos agotado el alcance de las fuentes a las que nos dirigimos, las herramientas de gobierno del dato las hemos conectado con esas fuentes para todo el tema de linaje, trazabilidad, por qué procesos pasa, glosarios de negocio, datos maestros comunes. Y una vez que están gobernados, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho piezas en Impulsadata, uno de los servicios comunes de Impulsadata, uno de los 12, que antes os comentaba, ha generado software, ha generado tecnología. ¿Para qué? Para conectar la herramienta de gobierno con la herramienta de publicación. Porque las herramientas de gobierno, al final, tú cualificas datos, metadatas, pero para ir a un catálogo estandarizado tipo CECAN, que es lo que estamos utilizando más habitualmente, necesitas un proceso de conversión. Se tienen que entender, en definitiva, las herramientas de gobierno y las herramientas de catálogo. Y para que se entiendan, lo que hemos desarrollado es tecnología, ¿vale? Tecnología dentro del proyecto Impulsadata. Lo decíamos antes, no hay proyecto innovador que no deba venir acompañado de un cambio cultural. Y estos proyectos obviamente requieren de un cambio cultural bastante profundo. Antes, en la otra ponencia, compañero, es que hemos pasado prácticamente una época donde protege datos, securiza datos, comparte datos. Entonces, son cosas que son difíciles, ¿vale? Bueno, simplemente deciros que estamos haciendo mucho hincapié en concienciación, en sensibilización. Y, por supuesto, en una misión que tiene DG Dato de manera particular, no solo en este proyecto, y es intentar que cada ministerio en administración tenga una oficina del dato. Sí, bueno, dejo una pausa aquí, un par de incisos. Es muy importante que al final las unidades de negocio estén compartidas. Entonces, por ejemplo, con el Ministerio de Interior hemos estado reunidos con todos los altos cargos en el Consejo Ministerial de Administración Digital, teniendo sesiones específicas con ellos. Yo creo que ha sido un ejemplo paradigmático de un impulso desde dentro, desde la subsecretaría, que además ha puesto de acuerdo a la policía, a la Guardia Civil, a la Dirección General de Tráfico para sensibilizar en el tema y que todos adheriesen a este proyecto, ¿no? Es un ejemplo, yo creo que de caso de uso paradigmático. Han sacado una norma de gobernanza del dato interna. Es decir, si desde la administración, desde la parte del negocio se impulsa y se interioriza, después el proyecto va muchísimo más sólido, ¿no? Y entonces las herramientas, además, seguramente estén aquí para un proyecto que sea como esa primera piedra en un proyecto más estratégico, en donde además entre las unidades se compartan datos, que no siempre ocurre, ¿no? Y bueno, lo que decía, simplemente remarcar que en el Estado todavía no todos los ministerios tienen oficina del dato. Hay algunos que sí, pero la mayoría es que no. Entonces, esta falta de homogeneidad y esta diferencia entre unos y otros, cuando todos manejan muchísimos datos, es algo muy, muy relevante que tenemos que hacer. Creo que nos queda poquito tiempo. Nada, ¿verdad? Muy poquito. Solamente, perdonad, que me van a recolocar a si quieres, sigo yo. Vale, fenomenal. Pues si te parece... Continúo para que... Sí. Como habíamos hablado antes, muchas de las preguntas que nos vienen, cuando nos viene el negocio, lo primero que nos pregunta es ¿qué pasa con los datos sensibles? Que yo no quiero ser responsable de cualquier brecha, ¿no? Entonces, también no solo es la labor de concienciación, sino en ofrecer herramientas de anonimización y un servicio jurídico que ayuda a dar el soporte necesario. Era parte de los servicios comunes. ¿Y quieres contar un poco sobre los casos de uso? Nada, no tenemos mucho tiempo, solamente os voy a contar un minuto. O sea, no todos los conjuntos de datos que vamos a publicar son novedosos, ¿vale? Hay cosas que se están publicando, lo que pasa es que muchas veces no son formatos reutilizables. Al final no se pueden incorporar en servicios o se pueden incorporar en procesos automatizados. Nada, os había puesto unos cuantos ejemplos, pero solamente os voy a contar uno. Por ejemplo, que además me da pie a una persona que hay en sala. Por ejemplo, el punto de recarga
de vehículos eléctricos del proyecto de Miteco, un conjunto de datos que en un formato reutilizable es utilísimo. Es utilísimo para planificación, porque si lo juntas, por ejemplo, con el parque de vehículos, otro conjunto de datos que vamos a publicar de ADGT, puedes publicar esos puntos de recarga. O sea, la apertura de datos por sí misma es importante, pero si la combinas, se multiplica su valor. Sí, y bueno, como habéis visto, después espero que se puedan compartir las slides. Hay en cada ministerio, hay algunos muy interesantes. A mí me gusta mucho el de la vivienda, por ejemplo, que habla de los precios de alquiler, que van a publicar datos que en realidad se puede ver zonas tensionadas, o el de justicia, de subastas judiciales. Hay casos de uso muy interesantes. Bueno, todo esto que sepáis que además está ligado con los espacios de datos, puesto que además la financiación viene de ahí, y que lo que hemos intentado conectar es el mundo del dato abierto, el mundo de la gobernanza con los espacios de datos sectoriales, y por lo tanto hay una conexión entre los dos programas. ¿Qué decir? Que Impulsa Data, lo novedoso que tiene es el formato y la necesidad de cambio, pero que tenemos una hoja de ruta que no se queda aquí, que queremos mejorar, seguir abriendo datos, seguir dándole una vuelta a cómo hacerlo también con las nuevas herramientas y apoyar los reglamentos europeos que vienen también empujando, como por ejemplo se va a incrementar el conjunto de datos de alto valor, así que tendremos que seguir ampliando esa disponibilización en los formatos interoperables. Y bueno, creo que esto ya lo hemos destacado de alguna forma, pero sí quería finalizar con una reflexión central. Yo creo que seguramente muchos de los que estamos aquí conocemos bien el mundo del dato, el gobierno del dato, y vemos ahora que con la IA todo avanza, ¿no? Yo quisiera hablar de esta sinergia, ¿no?, que hay entre el gobierno del dato y el gobierno de la IA. Necesitamos un buen dato, un dato de calidad, para poder tener una IA también que funcione como debe, pero necesitamos a la inteligencia artificial para que el gobierno del dato sea escalable. Y esta sinergia entre ambos mundos es súper importante, y los ganadores serán los que sepan combinar ambas. Así que en ello estamos. Muchas gracias.